Hola, buenas tardes. Bienvenidos a DC Noticieros. Hoy está con nosotros Denise Aristegui. Buenas tardes. Bueno, como cada jueves les tenemos un tema de discusión que además es polémico, ¿no es así? Así es, efectivamente, Adela. El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede herir susceptibilidades, además de que nos parece atroz. Claro, como dice Denise, es un tema atroz. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a hablar de la ablación femenina. Y usted en casa podría estarse preguntando, ¿qué es la ablación femenina? Bueno, esto es la extracción total o parcial de los genitales femeninos externos, por razones no médicas, sino simplemente por razones culturales de diferentes religiones y culturas. Así es, Adela. Resulta alarmante que hoy en día, en pleno siglo XXI, existan todavía estas prácticas que van en contra de la integridad y de la salud de la mujer. Lo peor del caso es que cuando les realizan estas prácticas a las mujeres son de una edad a una edad muy temprana, además de que son niñas y no tienen la conciencia para decidir lo que quieren o no quieren. Claro, y es una práctica que atenta contra la salud y la integridad de estas mujeres. Y bueno, todos los derechos humanos, o sea, creo que principalmente contra el libre desarrollo y crecimiento de las mujeres. Estas cifras se elevan a más de 200 millones de mujeres y niñas que han sido víctimas de esta práctica. Y bueno, han sido cortadas en más de 30 países alrededor de África, Medio Oriente, Asia y América, en donde se concentran estas culturas. Sí, a pesar de que lo vemos como una realidad lejana, porque principalmente se practican en África y en Asia, en América Latina también, como ya mencionaste. Y este mismo año pudimos ver el caso en Colombia, el 2 de febrero del 2018, cuando una niña de 3 años falleció a causa de una infección por el corte de su clítoris. Lo peor de todo es que muchos de estos líderes de las tribus o sociedades siguen estando a favor de estas prácticas. Incluso muchas mujeres y hombres de estas mismas tribus están a favor de seguir lastimando a las niñas. Y bueno, pues para ellos es algo que está normalizado. ¿Pero van a seguir perpetuando en contra de la vida de estas mujeres? Así es, Adela. Y para hablar más del tema tenemos una experta en derechos humanos, Adriana Dóriga. Adelante, Adriana. Las escucho. Muy buenas tardes, Adela y Denise. Muchas gracias por invitarme al programa. Pues bueno, muchos de nosotros pensaríamos que la ablación femenina es un sinsentido que debería dejar de existir, sin lugar a dudas. Sin embargo, el debate en torno a este tema gira en torno a diferentes cuestiones, sobre todo muy relacionadas a derechos humanos. En este caso, vemos cómo colisionan directamente dos derechos humanos, que son básicos y fundamentales. El derecho a la libertad religiosa interna, es decir, las propias creencias de la tribu, y también su derecho a la libertad religiosa externa, es decir, a hacer sus prácticas o sus ritos, sus tradiciones, versus el libre desarrollo de la personalidad de las jovencitas que viven en Kenia y en los diferentes lugares del mundo donde se realizan. Principalmente tenemos que analizar la colisión de derechos en el caso de la mutilación genital femenina. Para los expertos en derechos humanos, en muchas ocasiones es difícil decidir cuáles derechos van a preponderar sobre otros, porque, como bien hay que recordar, los derechos tienen ciertas cualidades. Una de ellas es que no son absolutos, es decir, que tienen límites, y ocasionalmente esos límites se encuentran en el derecho de otros y pues en el orden público. Y segundo, que son inconmensurables, es decir, que tanto puede valer un derecho como otro, pero ni siquiera es posible medirlos. Y finalmente, que tienen 4 características esenciales que hay que tener siempre en cuenta para preponderar cuáles derechos se van a tomar en cuenta en estos casos. Y uno de ellos es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los derechos humanos son para todo el mundo. Luego está la indivisibilidad, que son un conjunto de derechos que no pueden fragmentarse. La interdependencia, que todos los derechos dependen de unos de otros y que no puedes aplicar un derecho sí y otro no a las personas. Y finalmente la progresividad, es decir, que los derechos siempre vayan en evolución y nunca en retroceso. Finalmente, como hablamos de tradiciones y costumbres, hay que entender que todas estas tienen una función social que les permite a las personas, los ciudadanos, que sean parte de esa comunidad o sociedad, desarrollarse plenamente dentro de ella. Tienen una función muy específica que nosotros como comunidad externa no tenemos el derecho de violar.
Si todos ellos ya están configurados de esa manera, entonces realmente no existe un perjuicio grande hacia la mujer, ya que ella ha sido educada de ese modo y ya que ella, para no nada más una mujer, sino para muchas de las mujeres que viven en estas comunidades y también para los hombres, la mutilación o la ablación genital femenina es un tema perfectamente normalizado. Y vamos a compararlo con un caso en Occidente, que podríamos bien decir que es distinto, pero que también podría ser una buena analogía. Las mujeres a las cuales desde que nacen les colocan o les horadan las orejas para colocarles aretes, pues si llegara a una cultura externa en donde el cuerpo humano para ellos es lo más sagrado que existe y perforar alguna parte del mismo es una violación intrínseca a los derechos humanos, entonces esa cultura diría que el hecho de que nos pongan aretes a las mujeres y a los hombres no, es porque están cosificando el cuerpo de la mujer y dañando lo más sagrado que tiene. Y no nada más eso, sino que por el concepto que nosotros tenemos de femenino, de los aretes y desde el significado etimológico de la palabra, que es del griego y que significa talentos, virtudes, están ya implicando que la mujer debe ser talentosa, virtuosa, entre muchas otras cosas, que para esta cultura podría ser perfectamente algo completamente machista. Entonces hay que tener muy en claro que para otra cultura esto podría ser tan aberrante como para nosotros una ablación genital femenina, siendo que para muchas de estas mujeres es un tema completamente normal, pues hay que tener en cuenta que sus vidas giran en torno a diferentes valores. Esto les permite ser funcionales, reafirmar y construir, y aparte, ser parte de la construcción que ellos tienen de sexualidad. Les permite estar bien consigo mismas y bien con la comunidad, porque hay que entender que estas prácticas también les dan un alto grado de identidad, que les permite subsistir con esa comunidad que sin ella no podrían vivir. Con esos parámetros fueron educadas y nosotros no tenemos ningún derecho de violar esos parámetros. Si están heteronormados o no, esa es otra discusión. Como conclusión podemos decir que todos estos perjuicios solamente se perciben desde un exterior que no forma parte de esta comunidad. Es mucho más valiosa la información o la opinión de una persona que ha sido parte de esta comunidad y que finalmente está en contra o a favor de la ablación genital femenina, pero como una cultura externa que ni siquiera ha tenido el descaro de investigar y de informarse mucho más o de incluso ser parte de estas comunidades, no podemos lanzar juicios de valor al aire tan fácilmente. Y pues bueno, estas personas no pueden juzgar si es bueno o malo porque han crecido así, aceptan estas prácticas como parte de lo que es y ha sido su realidad por cientos de años. Entonces hay que intentar todos y cada uno de nosotros, los que me estén escuchando, investigar mucho más acerca de estos temas, pues para de ese modo poder emitir juicios de valor que tengan un poco más de peso y no solamente afirmaciones gratuitas que finalmente no tienen nada de valor probatorio en estos casos. Y pues bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa, Adela y Denise. Aquí me despido y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Adriana, por tu valiosa aportación. Creo que mi punto de vista se ha cambiado, aunque sigo con mis dudas. Sí, fíjate que me parece un argumento muy acertado y prudente. Muchísimas gracias, Adriana. Esperemos tenerte pronto con nosotros para discutir más de esto de derechos humanos. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Y a continuación tenemos a Raúl del Toro, un antropólogo catalán de la Universidad de Barcelona que se ha inmerso en una tribu africana por muchos años y las ha estudiado y ha dedicado décadas de su vida al análisis. Vamos contigo, Raúl. Muy buenas tardes, Adela y Denise. Espero estén muy bien. Después de la intervención de Adriana, siento que hay varios puntos a recalcar. Yo he vivido 28 años con la tribu de los Omokarikari en el estado de Kajiado, en Kenia. Y he podido ser partícipe de 84 de los procedimientos de mutilación genital femenina. Y como resultado de mis extensas investigaciones y observaciones en las que he participado, he podido concluir que esta tradición se trata de algo éticamente correcto debido a la cosmovisión de esta tribu. Esto es éticamente correcto no únicamente por su libertad religiosa, sino que estas sociedades están conformadas de este modo. Estas personas es como viven, se desarrollan y mueren. Y el problema reside en que nuestra cultura occidental, donde los valores son más que nada liberales, sobresaturan
con información y con propaganda a estas culturas y las hacen querer cambiarlas. Ahora reflexionemos sobre nuestra sociedad. Todo está sexualizado y el placer es un fin último que todo el mundo quiere alcanzar. Todo el mundo quiere tener una casa cómoda, todo el mundo quiere tener una pareja que lo satisfaga sexualmente. Consumimos mucho azúcar, mucha sal, consumimos drogas para llegar a ese placer total que tanto queremos. Y eso hace que nuestro entorno, comparado con esas tribus, sea totalmente diferente. Y como podemos ver, no todas las sociedades viven de la misma manera. Nuestra sociedad está más basada en la sexualidad. En cambio, la sociedad de los Olmacaricari es más basada en lo espiritual y en la comunidad. Para ellos, el placer y la sexualidad no son un fin último. Ellos tienen otros fines, y por eso la mutilación femenina para ellos significa llegar a esos otros fines. Para ellos, quitarle que las mujeres sientan placer no cosifica a las mujeres, en cambio les da algo mejor, y así ya no pueden ser usadas para la prostitución o para fines totalmente sexuales que solamente van a desgarrar la dignidad de las mujeres. Bueno, y muchas gracias a Denise, esto es todo por mi parte, y nada más quiero dejarles como reflexión que no hay que juzgar sin antes conocer. Estas tribus tienen su propia forma de vivir, entonces hay que analizarlas y no solamente sacar prejuicios por lo que vemos. Bueno, hasta aquí mi informe. Hasta luego. ¿Qué te pareció, Adela? Fue una excelente aportación. Agradecemos mucho a Raúl del Toro por su contribución. A continuación, les presentaremos un debate entre internacionalistas expertos para investigar un poco más del tema. Buenas tardes a todos. En nuestra mesa redonda de hoy tendremos un debate sobre la mutilación genital femenina. Nuestros participantes son la doctora Adriana Aguilar, Buenas tardes. la antropóloga Lorena Jiménez, Buenas tardes. la doctora Georgina Sicora y su servidor John Owen. Para comenzar el debate le doy la palabra a Lorena Jiménez. Bueno, de acuerdo a un informe de la UNICEF, existen millones de mujeres vivas y niñas que han sido susceptibles a estas prácticas, y en estos países existe una marcada oposición y existen 30 millones de mujeres y niñas que pueden estar en riesgo de ser susceptibles a esto. Generalmente estas prácticas son realizadas con cuchillos, con navajas o con vidrios afilados que claramente no han sido desinfectados, y debido a la mala salubridad, al óxido y a las partículas de heces fecales, pues han resultado en la muerte de millones de mujeres, ¿no? Bueno, de acuerdo a un libro de la mutilación genital femenina y los derechos humanos, dice que la diversidad cultural y estas prácticas multiculturales, si aportan al individuo y a la ampliación del contexto, pueden ser respetadas. Sin embargo, en el ámbito moral de este contexto, creo que es aberrante. Bueno, los informes del Secretario General sobre la erradicación de la mutilación genital femenina, elaborados conforme a la resolución de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y más recientemente el informe sobre la identificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina, exponen las cuestiones fundamentales sobre este tema, siendo examinadas por los órganos intergubernamentales y los órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos. Estas resoluciones informan sobre las medidas adoptadas por los estados dentro del sistema de Naciones Unidas para poner fin a estas prácticas, formulando asimismo recomendaciones en base a la adopción de conocimiento adquirida para las medidas en el futuro. Así es, la mutilación genital femenina no es abordada como una problemática de salud en los países donde es practicada. Sin embargo, es imperante seguir, pues brindar una solución efectiva para resolver este problema, porque es algo que afecta a la salud biológica, mental e integral de millones de mujeres. Bueno, a mí me parece algo horrible y ser justificable. Bueno, a ver, hay que tener muy en claro que si el clítoris existe es por una razón, así como existe el glande. Y esta razón es meramente evolutiva, es el hecho de que se haga atractivo para el hombre y la mujer tener sexo y reproducirse. Es una razón de supervivencia, si así lo quieren llamar. Entonces, a mí me parece que si nacemos con clítoris o si nacemos con glande es algo natural y no deberíamos de alterarlo. Bueno, concuerdo completamente.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo pienso que es el derecho de esas tribus de mantener sus tradiciones, a pesar de que el mundo piense lo contrario. Pues sí, tienes un punto. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Pues bueno, o sea, a pesar de que tienes razón, me parece que deberíamos permitir que las niñas eligieran que si quieren hacerlo o no, ¿no crees? Sí, además que lo hagan de una manera higiénica, o sea, mínimo que les pongan anestesia. Claro. Pienso que si seguimos perpetuando la invasión cultural de unos países sobre otros, vamos a llegar a un punto de homogenización y ya no va a haber vuelta atrás. Me parece horrible que tengamos que obligar a otras culturas a que cancelen las prácticas que las identifican solo porque nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Claro, pero entonces, ¿qué hay del derecho a elegir de las niñas? O sea, ¿cuál derecho imperaría en estos casos? Bueno, a mí me parece que en estos casos tan delicados existe una responsabilidad de nosotros en resolver esto. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están viendo a un niño con autismo golpearse con una piedra, pero él no sabe que se está lastimando, ¿lo dejarían? ¿Pero acaso estás insinuando que estas personas y esas culturas tienen algún problema mental? No como tal, pero, o sea, creo que es nuestra responsabilidad parar estas prácticas. Pues sí, eso es cierto. Y me parece que, como bien lo decía Sandy, como bien lo decía Adriana Aguilar, el dolor es parte importante del significado y de la construcción de estas prácticas, de estas costumbres religiosas. O sea, no me van a decir que esto de la mutilación genital femenina y todo el dolor que sienten está muy alejado de los sacerdotes y creyentes que caminan descalzos kilómetros para llegar a una basílica, o que se flagelan, o incluso que se ponen espinas en la frente y se dejan crucificar. O sea, es una analogía muy similar. Yo creo que hay que hallar un equilibrio entre ambos derechos. Conserven ciertas tradiciones, pero que no sean violatorias de los derechos humanos. 100%. Ok, sí, pero bueno, el no hacer nada pues también es muy perjudicial y en estos casos tan paradigmáticos creo que tenemos que aportar un granito de arena. Exactamente, sobre todo porque es una cultura diferente y bueno, en un principio de igualdad e incluso de pues el principio kantiano de tratar al otro como te gustaría que te trataran, a mí me parecería que no debemos de invadir esta parte cultural de estas personas, de estas comunidades. Sin embargo, pues sí, al tratar desigual a los desiguales, porque son culturas muy diferentes, también podemos aplicar ciertas cuestiones que reivindiquen los derechos de estas mujeres a decidir sobre sus vidas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues me parece que es muy correcto que continuemos con las medidas de acciones afirmativas que ya lleva haciendo varios años la ONU, pues en este sentido de meter a la Organización Mundial de la Salud y apoyar a las mujeres y dar charlas sobre estas prácticas, pues sobre todo con el fin de que estas acciones afirmativas logren un cambio en el statu quo y mejoren la vida de estas niñas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, comencemos todos desde nuestras casas buscando una causa y apoyándola, sea voluntario o sea donaciones. Los invito a que se metan todos a change.org y hagan una donación para erradicar la mutilación genital femenina. Pues bueno, me parece que se nos ha acabado el tiempo y pues no nos despedimos, no sin antes agradecerles pues la presencia a todos ustedes en este debate y muchas gracias por invitarnos, John. Me parece que ha sido un debate bastante fructífero y con opiniones pues muy variadas y muy diversas. Sí. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Excelente debate entre sus expertos, ¿no lo crees, Adela? Sí, muy enriquecedor. Creo que sobre todo en estos temas tan delicados en donde colisionan los derechos humanos, se debe tener en cuenta diferentes puntos de vista. Sí, resulta impactante cómo varían las opiniones. Queda claro que cada cabeza es un mundo. Claro, en este caso creo que la imposición de una ideología religiosa a tan temprana edad sería un acto de violación hacia la libertad positiva según Isaiah Berlin. Claro, puesto que la libertad positiva es una libertad que te permite volver a ti mismo y a tus convicciones y no sirve de nada si otros te la imponen. Creo que en este caso estaríamos en una constante disputa. Si tratamos a esta cultura no occidental como igual, sería un acto de discriminación. ¿Crees posible realizar un test de proporcionalidad? Creo que en estos casos alguien debe ceder. A mi parecer, la libertad de vida y digna debe estar en primer lugar que la libertad religiosa. Que un acto de proporcionalidad en el sentido estricto, el derecho fundamental que sea desfavorecido, lo sea de la manera menos desfavorable posible.
De acuerdo, y creo que también tienen que estar los otros dos elementos, el de necesidad, que es buscar una justificación objetiva, que en este caso es la vida misma, y el de adecuación, o sea, que las medidas que fueron utilizadas sean para lo que se busca y no para otros fines. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos a DC Noticias. Muchas gracias y muy buenas noches.